El 14 de julio de 1915, al caer el sol, un grupo de criminales asalta la finca de Malladas, en Cáceres. Armados con segurejas, unas pequeñas hachas, la emprenden a golpes con todo el que encuentran. No hay piedad, ni siquiera para los niños. Caso pues fueron mis abuelos los que me hablaron algo de ello, pero siempre quizás con cierto miedo o con cierto respeto a este tema, y únicamente pues que alguien fue a robar lo que a mí me contaron, que habían vendido ganado y que tenían dinero, fueron a robar y bueno, pues cometieron el homicidio, el asesinato de estas personas. Se baraja el robo como el móvil del crimen. Sin embargo, hay algo que no cuadra. Hay demasiada sangre, demasiada violencia innecesaria. Las víctimas no tenían ninguna opción de defenderse. La versión oficial es que los asaltantes entraron al caserío con la intención de robar, simplemente, y se encontraron pues con personal de servicio, con un criado, 2 doncellas y unos niños, y acabaron con la vida de todos ellos a hachazos. Dimas, un niño de 4 años, sobrevive al ataque y, aunque está gravemente herido, va a encaminar la investigación al pronunciar un nombre. Este niño de 4 años lo que hizo fue balbucir una palabra, algo así como Lucio, y esto llevó a la Guardia Civil a investigar a una persona del pueblo que se llamaba Lucindo, y descubrieron que esta persona estaba en esos momentos en Salamanca, en la provincia de Salamanca, segando con otras personas, entre las cuales había un hombre que se llamaba Jorge Bodón, que tenía muy mala fama en el pueblo. Tenemos por un lado el testimonio reducido a un nombre de un niño de 4 años, y el interrogatorio hecho por gestos a una moribunda que tenía 20 y tantos hachazos en la cabeza y literalmente, según la autopsia, con el cerebro hecho papilla. Esas son las 2 columnas, los 2 pilares en los cuales se sustenta el relato contra los 5 segadores, y no hay más. Al saber que les buscan, los segadores señalados por la investigación regresan desde Salamanca para entregarse. Están tranquilos porque llevan un documento que atestigua que estaban trabajando cuando se cometió el crimen. Pero no les va a servir de nada. Al final, pues ellos se entregan y ahí empieza todo el proceso judicial, una mentira tras otra, y según me dijo mi abuelo, todas eran mentiras, todo. La verdad es que mi abuela recuerda cómo en el juicio vinieron muchísimas personas de esa localidad de Moras Verdes, decenas de personas, a testificar a su favor. Cómo vino la estanquera, el señor de la taberna, el dueño, el propietario de la finca donde estaban trabajando, pero a nadie se les escuchó. Era imposible que hubieran recorrido los 200 kilómetros que distan desde esa población salmantina hasta Moraleja con los medios de transporte que había en esa época. Los 5 acusados entienden pronto que nada podrá salvarles, que ya están condenados. Pero la presión popular y el trabajo del abogado defensor Manuel Telo, que va a encabezar una campaña a favor de los presos, van a evitar que sean condenados a muerte.
Era una época rancia, de caciques. Y estos eran 5 pobres segadores ignorantes. ¿A quién le colocamos el marrón? A estos 5 que no van a decir nadie nada. Realmente lo sorprendente o lo increíble es que participaron todos los poderes políticos, judiciales y policiales de las provincias de Cáceres y Salamanca, pero es que además, posteriormente en la campaña por la liberación de los presos, se implicaron otras instituciones como el Partido Socialista, las asociaciones feministas que había ya en la época, incluso Miguel de Unamuno, que llega al crimen a través de la masonería, porque la masonería, los grandes líderes masónicos de la época, también se involucraron en la campaña por la liberación de los presos, y todo este caso llegó incluso al rey, a Alfonso XIII. Es decir, cogemos lo que era un crimen que sucede en un pequeño pueblo fronterizo de Cáceres, y va creciendo y llega hasta el rey de España. La sentencia será reducida gracias a la intervención del rey Alfonso XIII, y tras casi 11 años en la cárcel, los condenados serán liberados, pero su nombre quedará manchado y ligado a la finca del crimen para siempre. Llegó en un estado lamentable, tanto psicológicamente como físicamente, ya no volvió a ser el mismo, evidentemente. Y claro, además que date cuenta de que es una población pequeña y todo el mundo creía, aunque estaban en casa, creían que eran culpables del asesinato. Entonces, pues toda su familia sufre ese estigma social. A todos, de alguna manera, se les señala, no les dan oportunidades laborales. Se ven un poco... Mi abuela tiene recuerdos muy desagradables, como que nadie quería estar con ella, cómo le iban diciendo parte de ese romance que pululaba por el pueblo, como cada vez que salía la sometían a un acoso. Yo descubro la historia porque en el año 80 mi abuelo, Fidel Bodón, hijo de Jorge Bodón, le pregunto, a través de otras personas que me dicen que el apellido Bodón está relacionado con el crimen de Malladas y tal. Entonces yo voy a casa de mi abuelo, que duermo con él porque ha fallecido mi abuela, y para hacerle compañía pues le acompaño la mayoría de las noches. Y le pregunto, y le digo, abuelo, ¿esto cómo...? Y él pues, se pone a llorar porque le digo cosas con recuerdos malos para él. En ese momento pues hace una pausa porque se le hace un nudo en la garganta, él no puede expresarse porque las lágrimas no le dejan. Entonces él coge y al rato pues ya me dice, pues bueno, te lo voy a contar. Yo siempre digo, desde que sé la historia esta, desde que me la contó mi abuelo, yo siempre he dicho que, y lo mantengo, que aquí hay 10 víctimas. Hay 5 que mataron en el acto, que fueron las 5 mujeres que mataron, las 4 mujeres, 2 mujeres, 2 niñas y el hombre, más los 5 condenados, que los mataron poco a poco. La revisión de la historia del crimen de Malladas resulta inquietante. Parece evidente que aquellos 5 campesinos eran inocentes y todo apunta a que fueron culpados para tapar una oscura verdad. Una de las víctimas, el criado, Manuel Martínez, el criado que fue asesinado en el caserío, sobrevivió varios días después de recibir las heridas, las lesiones, y durante ese periodo, en su lecho de muerte, este criado, al parecer, señaló quiénes eran los asaltantes, quiénes eran las personas que le habían atacado.
Y obviamente esas personas no eran los 5 acusados que luego fueron condenados. Uno de ellos